Bendiciones de nuevo, maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, para no entrar en redundancia, internacionalmente hablando, estamos pasando fronteras, siendo de bendición. Hoy se está celebrando el día, podemos decirlo así, de la paternidad, el Día del Padre. Recibí mañana, cuando me levanté, pues me hicieron llorar el regalo que me presentó mi hija, María Gabriela, hermosa niña, una niña muy hermosa, mi orgullo, una niña echada para adelante, un testimonio tachable. He aprendido mucho de las virtudes y aún de los errores que su padre ha podido tener. Porque soy el padre que cuando los he cometido errores he sabido sentarme con ellos, con mis niños, con mis hijos y pedir perdón. Es mejor, es más fácil. Eso es parte de la paternidad. Que cuando uno se equivoca, pues fácilmente uno puede pedir perdón. Y recibí esta carta de regalo de mi hija, regalo de mi hijo que no está conmigo, está en Chile. Es un dolor penetrante que está en mí, de tener ya un año sin ver, paso con 1 año y 2 meses sin ver a mi hijo. Lo tengo en Chile. Es parte del precio que uno paga a veces por el ministerio, de no estar conmigo mi hijo, José Gabriel, mi orgullo también. Un hijo excelente, ejemplar, inteligente. Creyendo, cuando yo digo creyendo, no estoy una expresión de dudar, que estoy dudando, estoy firmemente convencido y persuadido de que Dios le va a traer a mi hijo acá al norte de los Estados Unidos. Y el regalo que me presenta mi esposa, y juntamente con el de mi esposa, pues indiscutiblemente también está a la mano la intervención de mi yerno, de Andresito. Aquí me dejaron una carta. Feliz Día del Padre, dice, un corazoncito. Para ti, que has sido un padre ejemplar. Para mí, el mejor del mundo, dice ella, la niña, ¿no? Ella sabe cómo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por siempre estar presente en mi vida. Me dice, revisa tus regalos, mereces lo mejor. Yo grabé una canción que se llama Tu sangre en mi cuerpo. Es mexicana y está ahí en YouTube, búsquelo, maestro José Briceño. Tu sangre en mi cuerpo. Lo grabé juntamente con mi hija. Grabamos esa canción. Y felicito desde acá, desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, el maestro Briceño felicita a todos los que saben ser padres, porque el ser padre es un oficio, es un llamado de parte de Dios. Yo no lo tuve, no tuve un padre. Yo fui yo fui huérfano de padres vivos. Yo fui un niño huérfano, un hijo huérfano de padre vivo. No tuve padre, no tuve en mi casa, no supe lo que es la paternidad. Tuve que aprender de parte de Dios. Dios se me tuvo que iluminar como padre, mostrárseme como padre para poder entender lo que es la paternidad y poder ser el padre ejemplar. Porque es difícil ser padre cuando no se te ha sido iluminado la paternidad de Dios. Dios conversó conmigo por el Espíritu y me dijo, yo me voy a mostrar a ti como padre. Te voy a enseñar lo que es cobertura, lo que es amar, lo que es perdonar, lo que es comprender, lo que es dar una mano cuando se cae, ayudar a levantar, a no juzgar, a no criticar, a no imponer, ni manipular, ni intimidar, ni controlar, sino dirigir, disciplinar, instruir, corregir, presentar pautas, sentarse, aún pedir perdón cuando cometí errores como padre. Yo te voy a enseñar eso.
Y lo aprendí de parte de Dios. Y eso me llevó a ser un ejemplar, un padre ejemplar. Pero bueno, aquí está. También estamos tocando el tema acerca de lo que es la fuerza de la justicia. Ese tema, tenemos un libro escrito, que lo tenemos en Amazon, que tiene el contenido de todo lo que estamos enseñando acerca de lo que es justicia. Un tema de suma importancia que la iglesia no pueda conocer, lo que es la fuerza de la justicia. Y tenemos el libro en Amazon. Usted lo puede adquirir. Ponga Maestro José Briceño, Doctor Maestro José Briceño en Amazon, La fuerza de la justicia, y usted puede adquirir el libro que tiene el contenido de lo que estamos enseñando. Porque mucha gente me ha llamado, maestro, el contenido, la guía, usted lo tiene. Este libro está en Amazon, usted lo puede adquirir. También tenemos el libro de lo que es un plan financiero de Dios, y también tenemos el libro de lo que es excelencia ministerial. Son 2 libros, 3 libros que tenemos en Amazon. En relación a la justicia divina, son temas que son muy pocos tocados en nuestras congregaciones, muy poco enseñados, porque estas son verdades que son incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, pero los que tuvieron presente allí, los políticos, militares, religiosos, gentiles, judíos, el plebeyo, el populacho, todos los que estuvieron ahí presentes, no lo vieron. Ellos no vieron lo que sucedió, lo que se dio en la cruz del Calvario. Lo que es los 3 incidentes de redención en sus tipos, que son agoraxos, lutros y apolutrosis, lo que es redimir, remitir, la remisión, quitar de para poner en, y lo que es la propiciación, que eso nos lleva a un estado de regeneración. Ya tocamos el primer punto, lo que es redención, o lo estamos tocando. Ya hablamos de agoraxo, hablamos de hexagoraxo. En cuanto a agoraxo, hay una verdad que se me pasó decir, que debería presentarla, que es cuando tú das un alto precio por algo que no tiene, que aparenta no tener valor. Es cuando Dios envió a su Hijo a morir por una humanidad que estaba enajenada, caída, y que aparentaba no tener valor. Esas son cosas que se ha perdido aún en el ser humano. Ya nosotros como humanos no nos vemos con los valores intrínsecos que Dios puso en nosotros. Yo decía que el agoraxo es cuando nosotros aprendemos a ver los valores que hay en los hombres, valores intrínsecos, como es algo así como yo agarro este anillo, lo esbarato, lo espaturo, lo añico, como prenda, pierde valor, pero sigue valiendo porque es oro. Así, el hombre en la condición que esté, igual el hombre en la condición que esté, vale para Dios, en la condición que esté, porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros como ministros o como seres humanos no vemos a nuestros semejantes con los valores que Dios nos dio, que Dios nos ve, que Dios nos dio, pues estamos mal, estamos totalmente desfasados, descontextualizados de la verdad del reino. Y así no se puede pastorear una iglesia. Cuando usted es un pastor y a usted le interesa más el dinero de la gente, la posición de la gente, porque usted está viendo a sus feligreses no como ovejas, sino como cabeza de ganado. Y cuando la gente se le va de la congregación y porque no tienen recursos, usted no los busca, solamente usted busca a los que tienen recursos, ¿sabes? El que más diezma, el que más ofrenda, pues. Usted no está viendo los valores que hay en ellos. Usted no entiende lo que es un agoraxo, ese tipo de redención que se dio en la cruz del Calvario. Usted no está entendiendo, usted no entiende eso todavía. No sé cómo usted está pastoreando, cuando usted está viendo no los valores que hay en la gente, sino el dinero, la plata que tiene la gente. ¿Cuánto usted puede adquirir de ellos? ¿Cuánto usted se puede beneficiar de ellos? Cómo usted usa, manipula y usted controla a la gente. Y eso, el caminar en esos errores, en esas desvirtudes, es no tener conocimiento de lo que es
la redención como agorazo. Hablamos de lo que es agorazo, lo que es hexagorazo. Hoy vamos a hablar de lo que es lutros, que es un tipo de redención. Preste usted muchísima atención, porque estamos saliendo todos los domingos para bendecir esa iglesia que está ahí al frente, iglesia invisible, que ellos me pueden ver pero que yo no los veo, pero que sé que están allí conectados. Enseñarles verdad del reino, formar un carácter. Preste mucha atención. Lutros, que es un tipo de redención que indica pagar un precio por un rescate. El primer tipo de redención es cuando tú pagas un alto costo por lo que aparenta no tener valor, primero. El segundo tipo de redención, que es hexagorazo, es la forma intensiva de agorazo. Tiene que ver cuando tú compras un esclavo para dejarlo libre, no para esclavizarlo, sino para que sea libre. Y si el esclavo te quiere servir, pues pasa a ser de esclavo, pasa a ser siervo, porque el esclavo es el que sirve, porque le imponen el servicio, el siervo es el que sirve por voluntad propia. Pero lutros indica pagar un precio por un rescate. Es el acto de pagar un secuestro, según Tito, el capítulo 2, verso 14, Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12 y 1 de Pedro 1, 18. O sea, lo que te pidan lo das. Lo que te pidan por rescate, por el ser querido, el que amas, lo das por los valores que hay en él, por lo que significa para ti. Eso es lutros. Vamos a ver qué dice el texto sagrado. Dice, en cuanto a este término, lutros, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Aquí la palabra es lutros. No es agorazo ni hexagorazo, es lutros. De toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Hebreos, el capítulo 9, verso 11 al 12, también aparece la palabra lutros, aunque el término redención es el que esté presente, y redimir, cuando usted va al griego koiné, al interlineal griego de Francisco de la Cueva, por lo menos esa versión que nos ayuda mucho, usted se da cuenta que aquí se está hablando, el tipo de redención es de lutro. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lutros, que es el término que aparece allí. O sea, aquí está hablando del acto de que Dios pagó entregando a su Hijo un precio para comprar o para volver a rescatar y adquirir y obtener una generación caída, enajenada, vendida por Adán. Y Dios la compró en Cristo Jesús por precio de sangre. Usted no es cualquier cosa, usted vale sangre, usted vale sacrificio, usted vale clavos, heridas, tortura. Usted dice que usted no es cualquier cosa, usted tiene un precio muy alto. No tenga complejo de inferioridad, de autodepreciación y de baja estima. Usted vale mucho, muchísimo para Dios. Ni siquiera tiene usted una idea. Si usted valía para Dios antes de ser redimido, ¿cuánto más ahora que ya se pagó un precio? Y tienes el cuarto tipo de redención, que es apolutrosis. Este término apolutrosis, hablamos de agorazo, de hexagorazo
lutros y apolutrosis. Ya hablamos lo que es agoraxo, pagar un alto precio por lo que aparenta no tener valor. Hexagoraxo, lo intensivo de agoraxo, que es comprar un esclavo para otorgarle su libertad. Lutros, que es pagar un rescate por una generación o una, si el hombre ha caído, enajenado, vendido por Adán en el pecado, ya fuimos comprados. Usted lo que tiene es que entrar en oferta, aceptar el plan de salvación, aceptarlo, y usted fue comprado. Y nos toca ahora hablar de apolutrosis. Oiga lo que es apolutrosis, preste atención. Puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios, es el sujeto, pero no es lo único que Dios vino a buscar. Porque el texto dice, el Hijo del Hombre vino a buscar, no dice el que se había perdido, sino lo que se había perdido. Oído, no dice el o al que se había perdido, dice lo que se había perdido. Dios rescató totalmente, no solamente al hombre, sino todo lo que tenga que ver con el hombre, lo que le confió al hombre en sus manos está rescatado. Apolutrosis, tipo de redención, puesto que el creyente es el sujeto de la creación redentora de Dios. Su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación. O sea, no solamente tener la mirada puesta en el cielo, no vamos para el cielo, su nombre gloria, que estemos todos enfermos, todos llagosos, perdone usted, vulgo, pestosos, tuberculosos, pobres, arruinados, harapientos, a su nombre gloria no vamos para el cielo. Eso no es lo que enseña el texto sagrado. Vamos a ver qué enseña el texto sagrado. Puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios, su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación. Este tipo de redención, apolutrosis, es la forma intensiva de lutros, así como hexagoraxo es la forma intensiva de agoraxo. Apolutrosis es la forma intensiva de lutros. Este término encierra la redención del hombre en forma integral, asegurando nuestra liberación desde el punto de vista integral, según Hebreos, el capítulo 9, verso 11 al 12. En forma totalmente integral. Ya voy a explicar bien eso. Ahora, ¿quiénes participaron de la redención? ¿Quiénes participaron de la redención? Hablando del agoraxo, del hexagoraxo, del lutros y de la apolutrosis. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estuvieron allí? Esto de apolutrosis nos garantiza la absolución absoluta. Nos garantiza la absolución absoluta y definitiva del estado de pecado que nos condenaba, que estaba erradicado en el espíritu. Esto indica que nada de lo que el creyente haga, óigase bien, nada de lo que el creyente haga, esto no es un invento del maestro Briseño, esto es Biblia, eso está en el texto sagrado. Yo no me lo invento yo, esto no es mi teología, ni lo conseguí en Schaeffer, ni Berkon, ni en Pilma. Estudié, busqué, indagué y me enteré de cosas que, wow, la fuerza de la redención. Apolutrosis nos garantiza la absolución absoluta y definitiva del estado de pecado que nos condenaba, que estaba erradicado en el espíritu. Esto indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe en este tipo de redención, apolutrosis. Si usted es la persona más consagrada de este mundo, que eso está bien, entiende lo que es consagración y usted acepta el plan, usted acepta ese llamado, el llamado a ser santo, y usted es la persona más ética, con moral, glamour, excelencia, estética, comportamientos urbanos,
pues déjeme decirle que eso no aumenta la justicia divina en usted. Pero si usted es el contrario, el pecado, usted está en el pecado más horrendo, más sucio de este universo, eso no le resta la justicia divina que está en usted. Usted sigue siendo justo delante de Dios. Esto parece como paradójico. Esto no lo puedo entender, maestro. Por eso es lo que dice el texto sagrado. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice Pablo. Pablo lo presenta así. Entonces, indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe. ¿Y que se dio por causa de este tipo de redención? Apolutrosis. Apolutrosis nos garantiza según nuestra disposición, ya está a nuestra disposición, la liberación de los hábitos y vicios de pecado que están erradicados en el alma. Porque la apolutrosis también tiene que ver con la santificación del alma. Apolutrosis nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentra nuestro cuerpo, este cuerpo mortal, por la resurrección o transformación en su venida, según Efesios 4:30. Eso, el arrebatamiento de la iglesia o la transformación del cuerpo cuando Jesús venga, de los que están muertos, que se han resucitado, de los que estén vivos, que se han transformado, ese acto se le llama apolutrosis, porque apolutrosis nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentran nuestros cuerpos mortales por la resurrección o transformación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:30. ¿Quiénes van a participar del arrebatamiento de la iglesia o de la transformación de los cuerpos y la resurrección de los muertos cuando Jesús venga? ¿Quiénes van a participar? Los que están en el estado de apolutrosis, los que están en este tipo de redención. Entonces cabe aclarar, presta atención, cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo, apolutrosis, en cuanto a la redención del cuerpo. Presta atención que esto no se dice mucho en la iglesia, reprenda al diablo. ¿Cómo usted va a decir eso, maestro Briceño? No es que no lo digo yo lo digo porque lo dice la Biblia. Esto no es mi opinión, ni es lo que yo pienso, esto es lo que está escrito en el texto sagrado. Cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo que la transformación de los que estén vivos, hay una generación que va a estar viva cuando Jesús venga, no depende del estado de santidad en el que el hombre se encuentre. Hermano, vive en santidad porque si Cristo viene usted se queda. ¿Quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Nadie. Nadie. Pero óigame, ¿quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Nadie. Si hablamos de una santidad absoluta, nadie va a estar en santidad absoluta si es lo que usted está pidiendo. Si son las demandas de Dios, según muchos, porque lo han entendido mal, el texto sagrado lo han interpretado mal. Y si esa es la demanda de Dios, según muchos, que haya una santidad absoluta para cuando Cristo venga se vaya con Él, pues aquí nadie se va. Aquí nadie se va. Porque a mí me dijeron, hermano, sea santo, porque cuando Cristo venga usted se queda. Pero ¿quién va a estar en santidad? El problema es que nosotros estamos juzgando el pecado que se hace del ombligo para abajo. El que se hace del ombligo para arriba, nadie dice nada. Porque tú caes en cualquier acto de inmoralidad sexual, hablando de la fornicación, pues todo el mundo te juzga, ya si Cristo viene tú te vas a quedar, no lo dejen participar en la comunión de los santos, no puede participar de la adoración, no puede participar de la cena del Señor, pero sí puede diezmar y ofrendar, eso sí, porque el dinero como que no está contaminado, todo lo demás está contaminado, pero el dinero no. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque cometió un acto de inmoralidad sexual. Pero a los que tienen problemas de resentimiento, que es el pecado que se hace del ombligo para arriba, que es el pecado de omisión, ese que no se ejecuta, que está oculto, los resentimientos, raíces de amargura, odio, celo, falta de perdón, envidia. A eso nadie nos pone disciplina, nadie le dice nada.
A esos que están en ese tipo de pecado, cuando Cristo venga, estos sí se van. A su nombre, gloria. Fuerte el aplauso para los señores. Grito de júbilo, grito de guerra, estos sí se van. ¿Ya? Los que están en el litigio, en el pecado de la lengua, el chisme, la censura, la difamación, la calumnia, el invento, eso también se van, eso nadie le dice nada, eso nadie lo disciplina, eso nadie lo corrige. Y la Biblia, el texto sagrado dice que hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno abomina su alma. Y la palabra abominación es todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náusea. O sea que el texto sagrado dice hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno le da náusea, le da ganas de vomitar. ¿Cuál? La lengua que levanta discordia en contra de los hermanos. Santiago es claro en el asunto. Dice que el que se mueva en el pecado del litigio, de la lengua, del chisme, del brollo, de la censura, de la difamación, de la calumnia, esa es una persona que es influenciada por el infierno. Dice que es influencia satánica, es una influencia diabólica. Creyentes, hijos de Dios, con justicia divina, con vida eterna, con el Espíritu Santo morando en ellos y son influenciados por el diablo. Por eso cuando alguien me dice, mi maestro, ¿qué opina usted de lo que hizo, del pecado que cometió Juan de los Palotes? ¿Qué opina usted? Yo le digo, chicos, mi opinador se dañó. Tengo el opinador dañado. Yo no opino nada, no digo nada. Sé que si se arrepiente de lo que hizo, Dios le va a perdonar, lo va a levantar, lo va a restaurar. Y si sigue donde está, él mismo se va a destruir, porque va a tener consecuencias negativas, la vida se las va a dar. Va a ser desechado por Dios para el propósito eterno. Va a ser desechado por Dios para el ministerio, para el llamado que tiene. Puede ser desechado por Dios, puede, no es que va a ser. Corrijo, puede ser desechado por Dios. Se corre la posibilidad de ser desechado, Pablo lo habla. Pero en cuanto a vida eterna, eso está allí. Eso está allí. Porque la justicia divina que está en el hombre y la vida que es producto de la justicia no la puede manchar ningún tipo de pecado. Porque yo no obtuve la justicia por obras, ni la vida eterna por obras, tampoco la puedo mantener por obras, ni la justicia ni la vida. Entonces, cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo que la transformación de los que estén vivos cuando Cristo venga no depende del estado de santidad en el que el hombre se encuentra. Depende de la adopción que Dios Padre hizo por gracia en su justificación. La adopción. Ya nosotros somos hijos de Dios. Cometas el error que cometas, sigue siendo hijos de Dios. Dios no te puede negar su paternidad. Los genes de Dios están en ti, la justicia de Dios está en ti, la vida de Dios está en ti. Tú te descarriaste, no dejaste de ser hijos de Dios, sigues siendo hijos de Dios. Entonces, en esto está la fuerza de la redención bajo el término apolutrosis, que jamás tu relación con Dios en cuanto a que tú eres su hijo y eres tu padre, la vas a perder. Nunca vas a perder esa relación. El pecado puede afectar tu comunión, puede afectar tu intimidad, puede afectar parte de tu comunicación, porque en el pecado hay un tipo de oración que Dios no escucha, tipos de oraciones que Dios no escucha. Pero hay un tipo de oración que escucha, que es la oración de consagración. Cuando vienes a ser arrepentido, pides perdón, Dios te escucha, te toma la mano y te levanta y te dice lo que le dijo Jesús a la mujer, aquella mujer que condenaron, que trajeron a él, pero que no trajeron al hombre. Que Jesús le dijo, vete y no peques más. Ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Todo esto es lo que se conoce como apolutrosis. Ahora, maestro, por esto que usted está hablando nos lleva a libertinaje. ¿A quién lleva el libertinaje? ¿A quién lleva el libertinaje? Los que no están persuadidos de la verdad del reino. Los que no tienen propósito, los que no aman a Dios, los que no honran a Dios, los que no entienden lo que es gracia, los que son ingratos, malagradecidos, los que entran en el terreno del eucaristo. Eso, porque el niño que es llorón y la madre que lo pellizca, pues el que está en la iglesia es intimidado, manipulado y controlado. La santidad de la que vive es forzada, no es genuina. Y usted le está diciendo esta verdad de maestro, no va a quedar nadie en la iglesia. Claro, no quedarán los que están en la iglesia
en un estado de santidad en presión, porque están presionados, manipulados, intimidados y controlados y asustados y amenazados con el diablo y que Dios te va a quitar y el mensaje terrorista, porque muchos tienen un Dios terrorista. Que si tú no vives en santidad, Dios agarra y con un hacha te arranca la cabeza, te arranca y te quita todo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Hagas lo que hagas, Dios te ama igual. ¿Vas a ser disciplinado? Sí. ¿Vas a ser corregido? Sí. ¿Dios va a tratar contigo? Sí. Es tu padre, esa es la tarea de un padre. La vida te va a traer consecuencias negativas por el pecado que estás haciendo, sí, por causa y efecto, porque la paga del pecado es muerte, te matas en un accidente, pierdes la vida porque te contaminaron con un SIDA, porque en un acto de promiscuidad tuviste una aventura fuera del matrimonio y te contaminaron, te moriste, eso no vino de parte de Dios. Esas son consecuencias que la vida te dio, que te la pudiste haber evitado, tomando en cuenta el texto sagrado. Entonces, cuando analizamos las tres historias, cuando nosotros analizamos las tres historias, presta atención a esto, que están en una parábola, narrada por el doctor e historiador Lucas en el capítulo 15 del Evangelio que lleva su nombre, nos daremos cuenta que el conjunto de la deidad está involucrado en la redención del hombre, de ese hombre caído en Adán, enajenado, vendido por Adán. El padre que hace espera por su hijo pródigo, por su pródigo hijo, representa a Jehová Dios. De paso quiero corregir algo, el hijo pródigo no es el cristiano descarriado, porque cuando Jesús dijo la historia en la parábola no existía en los evangélicos todavía. El hijo pródigo no es el cristiano descarriado. Eso es como hermano Juana, hermana Petra. ¿Dónde está el hermano Juan de los Palotes? En el mundo. Como el hijo pródigo comiendo algarrobas. Ya para la hermana Petra, el hijo pródigo, ya hermano Juan de los Palotes comió algarroba. Porque para ella el hijo pródigo comió algarroba. Y la Biblia no dice que comió. Dice que deseaba comer de las algarrobas. Pero no dice que comió. Pero para la hermana Petra ya comió. Esa es la teología que tenemos en nuestras iglesias, ¿ya? Entonces, el padre que hace espera por su pródigo hijo representa a Jehová Dios. El pastor que dejó las 99 ovejas para buscarle que se había perdido representa al hijo. La mujer que enciende la lámpara para buscar el dracma perdido representa al Espíritu Santo. ¿Por qué busca el dracma perdido? Porque el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre se perdió, pero no se devaluó. Ahora, el padre envió el pago. Oído. El padre envió el pago. El hijo fue la ofrenda y el valor de la compra. Y el Espíritu Santo es quien le da consumación a la compra que hizo el Padre, que es la redención. Vuelvo a repetir, el Padre envió al Hijo, el Hijo fue la ofrenda y el valor de la compra, y el Espíritu Santo es quien le da consumación a la compra que hizo el Padre, que es la redención. Cuando yo acepto el plan de salvación, porque Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la vida, no una vida. Es absoluto. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Que de la única forma de llegar al Padre es aceptar el plan de salvación en Cristo Jesús. Y cuando acepto el plan de salvación, inmediatamente en mí se da la justicia y la vida. Que eso lo produce el Espíritu Santo, que eso viene siendo el sello. Las arras del Espíritu, que más adelante voy a explicar eso. Lo que son el sello, lo que son las arras. Que indica el sello, que indica las arras allí. El texto dice, en él también vosotros, cito, lo voy a fundamentar esto por la Biblia, porque todo lo que estoy enseñando, maestro, todo lo que usted está enseñando, póngamelo en un texto. Bueno, claro, eso tiene que ser así, eso tiene que estar en la Biblia. Dice el texto, eso está en Efesios, el capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, que produjo vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, ahí está el sello, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que aquí no está hablando de la morada del Espíritu, está hablando del sello que Dios puso, lo que Dios dejó impreso en ti por el Espíritu. Dios tomó el Espíritu y puso en ti la justicia y la vida, y esa justicia y esa vida son las arras. Es la garantía que le dice a Dios que tú eres su hijo y que cuando Él venga, tú vas a ser levantado porque eres su hijo. Para tener mayor comprensión y apreciación y precisión acerca de los términos referidos a redención en sus diferentes aplicaciones, agorazo, exagorazo, lutro y polutrosis, debemos analizar lo que es un redentor. Vamos a analizar lo que es un redentor. ¿Ok? Redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada, traspasada del linaje familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. La redención como lutros era común en el tiempo del Antiguo Testamento y se aplicaba a cualquier cosa que liberara a un hombre de una aflicción o deudas propias. Pero era especialmente significativo en la ceremonia que se hacía como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de las Pascuas. En cuanto a la redención de los primogénitos según la ley, por el orden de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto el animal como el hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios al hijo primogénito, cuyo precio era 5 ciclos de plata, que se daban a los sacerdotes teniendo al niño 30 días de nacido. Veamos seguidamente lo que registra las Escrituras. Número 18, 15, 17. Esto es importante en decirlo porque este fue el único acto de la ley por la cual Jesús no pasó. Voy a explicarlo. Dice el texto: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Yo no quiero el primogénito del animal inmundo, redímelo. Tampoco quiero al hombre, la redención del niño, porque yo no soy Moloch. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tus estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de vacas, el primogénito de ovejas y el primogénito de cabras no redimirás, sino que los sacrificarás a Jehová. Santificado es a Jehová. Éxodo, el capítulo 13, verso 2 dice, cito: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Me lo vas a consagrar, pero como yo no soy Moloch, me vas a redimir al niño. Ahora usted va a entender algo muy importante. Va a entender algo muy importante. Reitero, todo primogénito por ley era propiedad de Jehová. Haga seguimiento, presta atención, por eso adquiere el libro. Porque todo lo que estoy ahorita leyendo está aquí en el libro, todo está aquí en el libro. Váyase a Amazon, adquiere el libro. Todo primogénito por ley era propiedad de Jehová y debería ser sacrificado y presentado a Dios en holocausto. Pero esto tenía sus excepciones.
habían dos de estos primogénitos que debían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animal inmundo, por ser inmundo, no se podía presentar a Dios en holocausto, por tanto debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia. Y de esta forma quedar establecido por su cumplimiento a la ley. O sea, el primogénito del animal inmundo o era sacrificado o era redimido, pero una de las dos se tenía que cumplir por ley, porque así lo establecía la ley. El segundo caso se daba con el primogénito del hombre, por la razón que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños semejantes a Moloc, según Levítico 18:21, Levítico 22:5. El sacrificio de un niño era condenado y era una abominación para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que cumpliese la ley. El niño primogénito era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. Una de las dos tenía que ser, o era sacrificado o era redimido. Pero como yo soy Moloc, yo no soy Moloc, dice Jehová el Eterno, yo no soy Moloc, que acepto sacrificio de niños, pero porque para mí eso es una abominación. Agarraréis al niño, lo traeréis al sumo sacerdote, se lo entregaréis en sus brazos como propiedad, como mi propiedad. Después le entregarás al sumo sacerdote 5 ciclos de plata. El sumo sacerdote te entregará al niño. El niño pasará a ser propiedad de la familia. Ya no es mi propiedad, de modo que ese niño no lo pueden llevar en holocausto a mí, porque ya le pertenece a la familia. Porque yo no acepto sacrificio de niños, pero tiene que cumplir con la ley. O era sacrificado o era redimido. Vamos a ver qué pasó con Jesús. En relación a esta redención que hace Lucas por orden de Jehová, en relación a esta redención que hace Lucas, que Lucas presenta en sus escritos, por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre. Óigame, el padre del niño, no la madre. ¿Por qué? Porque la redención es a los 30 días, la expiación de la mujer es a los 40. Si era un niño, si era una niña, era a los 80. De modo que cuando se presentó al niño en el templo, María no iba. Lucas dice que María iba y se equivocó Lucas, porque no podía ir María, porque es a los 30 días. Y la expiación de la mujer es a los 40. María no podía estar en el acto de redención del niño. La madre no participaba del acto de redención, solamente el padre iba como el patriarca y presentaba al niño. La madre no podía porque estaba en expiación, estaba apartada y se tenía que producir un acto de expiación en ella. Voy a explicar bien eso. En relación a esta redención que Lucas presenta en sus escritos, pero hubo totalmente un pelón que Lucas se dio allí. Perdónenme, pero es así. Con todo y que esto fue inspirado, pero eso fue así. Por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba al niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 ciclos de plata y se los entregaba al sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual, el niño pasaba a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata. La Biblia, oiga, el texto sagrado no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por el ritual, el de la redención, no presenta. Esto se debe a que si Jesús hubiese sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podría ser presentado a Dios en holocausto, en la cruz del Calvario. En el caso de Jesús se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido fue sacrificado en ofrenda a Jehová. El único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús, fue su propio Hijo. Porque Jesús tenía que cumplir con la ley. O era redimido o era sacrificado. Pero si lo redimía, dejaba ser propiedad de Dios, después no podía ser llevado a la cruz del Calvario. De modo que Jesús no pasó por el acto de redención. No aparece en la Biblia en ninguna parte. El relato que presenta Lucas en el capítulo 2, versos 22-24, es el cumplimiento de Levítico 12, 6, 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación,
En caso de que sea un niño, y si es niña, son 80 días, traerá un cordero de 1 año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traerá 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por el niño. No se daba no se entiende el por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata la redención de la mujer, porque dicho rito que se le llamaba expiación, el niño no formaba parte de ese. Dice para la expiación de ellos, dice Lucas, no de ellos, no de ella. Y eso se hacía 40 días después, no 30 días después. ¿Ok? El texto dice así, miren lo que presenta Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿por qué de ellos? ¿Por qué de ellos? Si el niño no tenía que pasar por allí. Esto lo hacía 40 días después y lo hacía la mujer. El niño pasaba por el acto de la circuncisión y pasaba por el acto de la redención, pero no por el acto de la expiación, porque el niño no tenía problemas con inmundicia, era la mujer. Entonces aquí Lucas se equivocó. Por eso es que cuando nosotros leemos el texto sagrado, hay que entender que esto fue inspirado por Dios, pero que Dios no responde por lo que Lucas creyó, oyó, entendió y se escribió. Dice, entonces, en cuanto se cumplieron los días de la purificación de ellos, no de ellos, de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién? Al niño. Fíjense que aquí Lucas me está presentando la redención, supuesta redención de Jesús, como la expiación de la mujer. Y las dos no se podían hacer. Aquí hay un error gravísimo en el texto escrito. Uno, Jesús no participó de la expiación. Como niño, no estaba contaminado, era la mujer. Y la mujer tiene que presentarse los 40 días. Y dos, no hay un tipo de redención, porque ni siquiera los 5 de plata se nombran en el caso. Entonces, si cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas y 2 palominos. Entonces, mire esto. Observe bien. Un par de tortolas y 2 palominos. O sea, me está hablando de la expiación de la mujer. Pero a la vez, Lucas como que me quiere presentar la redención del niño. ¿Cómo es que Lucas me mete dos acontecimientos que no pueden estar juntos? Descartamos la redención de Jesús, porque Jesús no podía ser redimido por 2 causas. Uno, porque no hay propiedad de uno que fue redimido para redimir a otros. Si Jesús fue redimido porque necesitó de una redención, ¿cómo él puede redimir a otros? Y segundo, si Jesús fue redimido, pasa a ser propiedad de la familia y ya no es de Dios. Y Dios no lo puede llevar a la cruz del Calvario. O el niño era redimido o era sacrificado. Y Jesús fue sacrificado en holocausto. Entonces, el acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días. La circuncisión se daba en el niño en el 8º día y la redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento. Número 18-16. Por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y la redención no se daban al mismo día. No era permitido que la madre llevara al niño el día de la redención. De hecho, no lo podía hacer porque estaba en una condición de inmundicia, la cual no le permitía estar entre la comunidad judía, y menos frente al sumo sacerdote. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención en el cual no se llevó a cabo, ya que no estaba plenamente registrado y ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Adición a esto, se debe destacar que Jesús, para poder ser un redentor, no debería ser redimido por 2 cosas. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otros, ya que él en lo personal necesitó de un acto de redención. No hay propiedad.
Y en segundo lugar, si Jesús era redimido por sus padres, dejaría de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda de sacrificio para una humanidad. Esto fue el único ritual bajo la ley a la que Jesús no fue sometido para cumplir con la redención de la humanidad. Jesús fue presentado en el templo, fue circuncidado pero no fue redimido. En lugar de la redención, fue sacrificado, cumpliendo así con la ley y pasar a ser un perfecto redentor. En conclusión al tópico, entiéndase por redención en lo concerniente a Dios, el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal, esclavizada en el pecado y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación, según Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Tito 2:14 y Hebreos 2:9. ¿Ok? En nuestra próxima clase vamos a hablar de lo que es la remisión. Otro incidente que se dio en la cruz del Calvario, el segundo incidente, remisión. Pues ya hablamos de redención, bajo los 4 tipos, agorazo, agorazo, lutos y apolutrosis. Vamos a hablar de remisión, que es remitir, quitar de para poner en, que es el misterio del cambio en la cruz del Calvario. Todo eso se dio en la cruz, eso no lo entendieron los que estaban presentes, ni políticos, ni religiosos, ni los militares, ni populachos, ni judíos, ni gentiles, y que es más, no lo han entendido mucho en nuestras congregaciones. Nuestros teólogos en nuestras congregaciones, ahorita pastores, ministros, no han entendido estas verdades todavía, no lo han entendido. Lamentable, pero es verdad. Se va el maestro Briceño, se retira. Hasta nuestro próximo programa, el domingo que viene seguimos. Sin antes pedirle, uno, ore por mí. Oren mucho por mí, bastante. Oren mucho por mí. Segundo, no se queden con este mensaje. Compártanlo, compartan el mensaje. Vamos, compártanlo. Tercero, presente una ofrenda. Necesitamos que usted aporte una ofrenda. Financieramente hablando, necesitamos que usted aporte una ofrenda. Pablo dijo que ustedes que sean copartícipes de toda buena obra, aquel que nos instruye en la palabra. Y los que vivan del Evangelio, coman del Evangelio. Los que están en el altar, viven del altar. Jesús dijo, no pondrás vosotros igual que trilla. Y Pablo dijo, y esto no lo digo el Señor Jesús por los bueyes, lo digo por los que predican el Evangelio. De modo que si usted es una persona agradecida de Dios por este ministerio, aporte una ofrenda. Desde el punto de vista voluntario, conviértase en un agente generador de los bienes del reino. Donde, maestro, yo quiero participar mensualmente en una ofrenda. La cantidad usted la pone. Dios no ve cantidad, Dios ve motivos del corazón. Motivos. Aquella mujer dio 2 blancas, Dios más que los que dieron suficiente, porque dieron de lo que sobró. El motivo, ¿ok? Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.